Muchas veces he dicho en las homilías que de las cosas que me parecen más tristes es las veces que los sacerdotes repetimos frases hechas, comentarios cliché, eslóganes, frases manidas, comentarios que hemos escuchado muchísimas veces. Y el Evangelio tiene una riqueza insobornable, una riqueza inagotable, una riqueza que no se puede comparar a nada. Y siempre en ella podemos descubrir nuevos aspectos y nuevas facetas. Y como en cualquier otro pasaje, estoy convencido que es el caso de este pasaje que nos ocupa, que es Mateo 14:22. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Es un pasaje extraordinario. Jesús acaba de realizar un signo, un milagro poderosísimo. Ha dado de comer a miles de personas con 5 panes y 2 peces, pero sabe que quieren declararlo rey, y él no ha venido para que le pongan en la cabeza coronas que se marchitan, coronas de un poder temporal que él para nada quiere ocupar. Muy al contrario, Jesús elige ocultarse, apartarse, y lo primero que hace es mandar a sus discípulos que vayan a la otra orilla y que vayan a buscarse un lugar de refugio. Y yo hoy quisiera fijarme en este aspecto. Quizá no es el que más comúnmente se comente de este pasaje evangélico, sino que él despide a la gente y despide a los discípulos, a la gente que se marcha a sus casas saciada y aprendiendo una lección: yo soy el pan de vida. Pero al mismo tiempo también ha despedido a los discípulos, a los apóstoles, les apremió a que se subieran a la barca y fueran a la otra orilla. Y aquí hace algo importantísimo Jesús, que yo creo que pocas veces nos paramos a pensar. Mientras la barca iba muy lejos, sacudida por el viento y las olas porque les era contrario, dice que Jesús subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Fijaros, la barca está ahí abajo en el lago, está siendo zarandeada por el viento y las olas, y Jesús está arriba, solo en el monte. Hablamos mucho de la imitación de Jesús. Jesús nos enseña, Jesús nos dice, tenemos que imitar a Jesús que hizo esto o aquello. Pero ¿cuánto nos cuesta entender la importancia de este gesto de Jesús? Esto no fue una cuestión de un rato. Subió solo a la montaña para estar a solas con Dios. Y yo
sea quien sea, obispo, sacerdote, religiosa, monja de clausura, seglar, casado, soltero, enfermo, sano, joven, mayor, quien sea. Siento la necesidad de subir solo al monte y orar. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a tantos de vosotros que con tanta frecuencia vais a la adoración al Santísimo, a la adoración nocturna. Pensad que estáis reviviendo este momento en la vida de Jesús. Habéis subido al monte a solas a orar, mientras el mundo duerme, mientras el mundo está con sus cosas, en sus luchas, en sus peleas, mientras el mundo está en sus fiestas, en sus banalidades, en su placer desenfrenado, en su pecado. Hay hombres y mujeres que están a solas con Dios, en la cima del monte, orando. Lo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Qué maravilla es cuando entra uno en una iglesia y ve a un sacerdote de rodillas o sentado o como sea, rezando ante el sagrario. Creo que es de las cosas que menos se ven. ¿Con qué frecuencia mis fieles, los laicos de mi parroquia, me han visto a mí rezando delante del sagrario, delante de Cristo expuesto en la Eucaristía? ¿Con cuánta frecuencia mis feligreses me han visto en oración silenciosa? ¿Cómo saben mis feligreses que yo soy un hombre de oración? ¿Cómo saben las gentes a las que yo atiendo como monja, como religiosa, que yo soy una mujer de oración? ¿Cuántas veces nos han visto rezando? Podemos ser testimonio de muchas cosas, pero a veces no somos testimonio de oración. Y la primera razón por la cual un sacerdote es ordenado sacerdote, lo primero y lo más importante, es para rezar por su pueblo. Por eso la obligación de rezar la liturgia de las horas, el oficio divino, lo que comúnmente se llama el breviario. Yo como sacerdote o como religiosa rezo habitualmente el breviario completo. Ya no entro en si las monjas tienen obligación de rezarlo completo o no completo. Cuando uno anda con regateos canónicos, va por mal camino en la oración. Esto no es cuestión de obligaciones, esto es cuestión de amor, de dedicación, de fidelidad. En las vísperas segundas del común de pastores, dice la liturgia de las horas, hablando de los sacerdotes que han tenido cura de almas, que han tenido tarea pastoral directa con la gente, este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El amor de un sacerdote por las gentes se mide ante todo y sobre todo por la oración. Dime cuánto tiempo le dedicas a la oración y sabré cuánto amas a tu pueblo. Como obispo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Yo como sacerdote, ¿cuánto tiempo le dedico a la oración? Es imposible que Cristo me ame y no me dé todos los días el tiempo necesario para cumplir la tarea más importante que me ha encomendado, que es orar. Orar al Padre, en el Hijo, por el Espíritu, con las manos levantadas, como hizo Moisés en la cima del monte, para que el pueblo venciera en la batalla. ¿Cuál es el problema de Pedro? No que sea imposible caminar sobre el agua. Pedro se hundió porque aún no era un hombre de oración. Y le dice Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué nos hundimos en la vida? Porque no somos hombres y mujeres de oración. Si oráramos mucho, si amáramos mucho a Jesús en la oración, caminaríamos sobre el agua. Nuestra fe sería recia. No le tendríamos miedo a las tormentas que zarandean la barca. El miedo, hundirnos, el viento y las olas nos asustan, porque no somos hombres y mujeres de oración. Reza, reza mucho más, saca mucho más tiempo para rezar.
el tiempo que mejor habrás empleado al final de tu vida es el tiempo que hayas pasado de rodillas delante de un sagrario. Mientras hayamos pasado más tiempo delante de una pantalla de televisión, delante de la pantalla de una computadora, no digamos delante de la pantalla de un teléfono, más que delante de un sagrario, nuestra vida no es la de un hombre o una mujer de fe. Queridos hermanos, yo hoy solo me fijo en esto. A Jesús solo, de noche en la oscuridad, que es el tiempo de los enamorados, a solas con quien sabemos que nos ama. Lo he repetido muchas veces, son las palabras del gran San Juan de la Cruz: amada en el amado transformada. ¿Qué pasa en una noche de oración, en soledad, a solas con Dios? Que mi pobre alma se funde, se derrite de amor y se hace una sola cosa con el corazón de Cristo. Él y yo ya solo somos uno. La amada, que soy yo, transformada en el amado que es Él. Eso es lo que hace el amor de Dios. Eso es lo que hace la noche. Eso es lo que hace la oración en soledad en la cima del monte. Derrite el alma más fría y más dura, más incrédula, más llena de dudas. Queridos amigos, queridos hermanos, sobre todo queridos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Lo más grande que haremos en esta vida es orar, orar a solas, orar en la cima del monte, orar en la noche, enamorados de ti, Señor.